Hola, buenas tardes. Qué pena, tuve problemas aquí con la red. Eh, Primero, no sé si alguien por el chat me puede confirmar si me escuchan y se ve la presentación. Eh, Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al webinar de nuestro cable Genesis. Es un cable de bajo voltaje. Mi nombre es Leonardo Gutiérrez. Soy el representante comercial de la compañía para la región andina, que cubre, entre otros países, Perú. Eh, no sé si me están escuchando, si alguien puede en el chat colocar eh, que están escuchando, sería muy bueno. Si no, vamos a continuar. Ok, muy amable el que me levantó la mano ahí. Vamos a ver nuestro portafolio de cable Genesis, un cable de bajo voltaje. Toda la solución que nosotros tenemos cubre bastantes mercados, no solamente el de detección de incendio, que es el que de pronto ustedes más manejan allí en Perú. Eh, entonces, la idea es que el cable está dirigido a aplicaciones que van hasta 24 voltios, no más allá. En este orden de ideas, vamos a primero a revisar cuáles son las características del cable para que ustedes las podamos repasar y después íbamos a revisar todas las aplicaciones a las cuales podemos llegar a cubrir. Entonces, nuestro cable viene para aplicaciones tanto residenciales como para aplicaciones comerciales. Tenemos un buen portafolio para la parte residencial que incluye domótica, incluye manejo de teatro en casa, manejo de audio, todo este tipo de soluciones. Y la parte comercial, que no solamente es la parte de detección de incendio, sino también cubre networking, cubre también audio profesional, cubre control de acceso, cubre alarmas. Entonces tenemos una solución bien completa para que ustedes se lleven en la cabeza que nuestro cable Genesis no solamente es cable para detección de incendio, si tenemos una oferta bien variada para ayudarlos a ustedes en sus negocios. Eh, Dicho esto, vamos a ver la agenda, vamos a ver lo que es la fábrica de Genesis, eh, las certificaciones que nosotros manejamos en nuestros cables, las aplicaciones y algunos diferenciadores, y al final vamos a revisar cómo identificar por el número de parte qué es lo que significa realmente. Pues vamos a ver que una parte identifica el cable como tal y la otra cómo es que viene presentado y su longitud, ¿ok? En cualquier momento, pues pueden hacer preguntas en la sección de preguntas o dejar su anotación en el chat. Vamos a estar revisando constantemente, ¿ok? Genesis es una compañía, una fábrica que está ubicada en Estados Unidos, en el estado de Wisconsin. La mayor parte de nuestro cable está fabricado allí en esta planta de Estados Unidos. Por ejemplo, todo el cable que ustedes manejan de detección de incendio es un cable que se fabrica allí, en esta planta. No es un cable producido en digamos, en una planta asiática, sino es fabricado directamente allí. Es una fábrica relativamente nueva, nació en el 96 y todos los procesos de fabricación que se tienen allí cumplen con toda la normatividad, tanto huele como la certificación ISO. Entonces, no solamente los cables vienen con la certificación UL, sino realmente todos los procesos constructivos vienen apalancados en esta certificación. Todo para que la calidad del cable pues le llegue a ustedes realmente en la mano y lo que esté escrito en nuestras hojas de especificación pues sea lo que realmente ustedes estén llevando a sus instalaciones. Eso es bien importante para que lo tengamos en cuenta. Nosotros tenemos en el portafolio, digamos, diversos tipos de cable. Lo interesante aquí es recalcarles que el material que se utiliza en nuestro cable es cobre al 100% y de alta pureza. Entonces, por ejemplo, aquí hay unas dos imágenes donde se ve cómo es el proceso constructivo del cable, en donde es tecnología de punta en la etapa de construcción del cable. Y lo más importante para decirle a ustedes ahora es que
el conductor como tal es un conductor de cobre, no es ninguna aleación, nada por el estilo, ¿ok? Las potenciales aplicaciones que nosotros tenemos, pues van desde los paneles de alarma de intrusión, los muy básicos, o ya los paneles direccionales que manejamos, como los Vista 128 FBPT. Pasamos por la parte de comunicaciones, como les había comentado, ahí va muy de la mano a la parte de teatro en casa y de audio. Y, por ejemplo, en Estados Unidos utilizan mucho el control de rociadores para jardines. Entonces, todo ese cable que se va enterrando en el suelo, ese cable también lo tenemos disponible nosotros en el portafolio. Y en la parte comercial, ya tenemos aplicaciones para CCTV, para control de acceso, los buses de comunicaciones, inclusive para la parte de automatización, tenemos algunos cables específicos para ello. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Cómo es que está fabricado el cable? Entonces, lo primero es que el cable nosotros lo tenemos en cobre y tenemos dos presentaciones en el conductor. Uno que es el sólido, el conductor sólido, como lo pueden encontrar siempre en los cables que tienen ustedes disponibles con Digicorp en la parte de detección de incendio, y los cables que son multifilares, como el que se encuentra aquí. Nuestros cables más que todo son para datos y esos cables tienen siete hilos, 7 hebras para manejar el transporte de esa señal, ¿ok? Son las dos presentaciones que podemos encontrar. Dependiendo de la aplicación a la cual va dirigida el cable, entonces vamos a encontrar más sólidos o más multifilares. En el caso de incendio, siempre vamos a encontrar, o lo que manejamos con Digicorp, perdón, vamos a encontrar el conductor sólido, pero también tenemos algunas referencias con el modelo multifilar. Vamos a ver qué diferencia hay entre un conductor sólido y la parte multifilar para ir muy encaminados a qué aplicación vamos a llegar con estos cables. Lo otro que podemos encontrar en los cables, o lo que siempre encontramos en los cables, es lo que tenemos en pantalla. Entonces, los conductores, pues es, digamos, la materia prima del cable, pero vienen las chaquetas, que en nuestro caso siempre van a ser de PVC. Entonces, tanto el aislamiento de los conductores como el aislamiento externo va a ser en PVC. Algunos cables que necesitan tener aislamiento para interferencia de radiofrecuencia o interferencia electromagnética utilizan un aislamiento, un blindaje, como el que está aquí en pantalla. Entonces podemos tener dos tipos de blindaje, uno que es en aluminio y otro que es en cobre. Dependiendo cuál es la interferencia a la cual vamos a hacer frente, pues es mejor utilizar uno o el otro. La de aluminio viene más pensada para la parte de radiofrecuencia. Entonces, si tenemos un ambiente muy contaminado con radiofrecuencia, pues ese va a ser, digamos, el aislamiento ideal. Si ya es una contaminación electromagnética, pues vamos a tener que utilizar aislamiento en cobre. Entonces, aquí viene ese aislamiento. Y para llevar todas las corrientes parásitas que esté tomando ese blindaje, pues va a haber un drenaje que se va a conectar a tierra. Entonces, todas las corrientes parásitas que esté capturando ese blindaje para no afectar los datos de comunicación dentro de los conductores, por el drenaje lo vamos a enviar a tierra. Importante es que cuando tengo un cable con blindaje, solamente uno de los dos extremos es el que voy a conectar a tierra para que por allí se vaya. Si los conecto los dos en ambos extremos a tierra, vamos a crear otro loop de corriente que me va a afectar mucho más el dato adentro de los conductores. Entonces es importante, solamente vamos a colocar o aterrizar ese drenaje en un solo punto, en un solo extremo del cable, ¿ok? Y tenemos la posibilidad de tener conductores, como es el hecho de los cables de detección de incendio, o los pares. Entonces vamos a tener también construcción en pares, que es más, usted lo ven, por ejemplo, en los cables de comunicación, como los cables UTP. Entonces, esas son las variaciones que vamos a poder tener en los cables. Ahora, ¿qué diferencia entre tener un cable sólido o tener un cable multifilar? Entonces, el cable sólido tiene ciertas características, como son, es menos flexible, o sea, al tener solamente una barra lo hace más duro, o sea, es más difícil de pronto hacer la sondeada por las tuberías, pero es más fácil de soldar y de hacer terminaciones. Es mucho más fácil hacer los ponchados con las terminaciones en U o en L para hacer las conexiones a las borneras. Es mucho más fácil trabajar con este tipo de cable. Y es menos costoso que construir un cable multifilar, un cable trenzado. Entonces, este es el que nosotros vamos a utilizar casi siempre en la parte de detección de incendio. Cuando vamos a mirar la parte de alarmas de intrusión, también tenemos un cable que es sólido.
Generalmente, anteriormente se utilizaba el cable telefónico para hacer las instalaciones de intrusión y ahora se utiliza el cable UTP. Vamos a ver que hay problemas con esos cables en cuanto a la parte del calibre y obviamente la calidad del cobre. Pero si estamos pensando en cables para cablear nuestras alarmas de intrusión, podemos perfectamente trabajar con un cable sólido sin ningún problema. Ahora, un cable trenzado o el multifilar, lo primero que tiene en la característica es que es flexible, es más flexible, además mucho más amable de hacer eh, la parte de la sondeada de la tubería. Esos cables, cuando son multipilares, pues los vamos a encontrar en su mayoría en calibres no tan anchos, eh, por eso también es más fácil y más flexible el cable. En la parte de potencia de ruptura, o sea, el voltaje al cual él se quiebra, nuestros cables en general van hasta 300 voltios. No quiere decir que esos 300 voltios son los que vamos a utilizar para operación, sino quiere decir que a ese voltaje ya el cobre se va a empezar a fracturar. Cuando es sólido, pues puede dar un poco más. Cuando es trenzado, va a aguantar menos. Pero en general nuestro cable va todo, ya sea trenzado o no, a 300 voltios. ¿Ok? Este cable aguanta o tiene una mejor respuesta en frecuencia. Entonces, ahí también vamos a ver en dónde vamos a poder utilizar este cable o no. Cuando tenemos aplicaciones que van con frecuencias altas, por ejemplo audio, puede ser una de ellas, vamos a tener que utilizar mejor un cable trenzado que un cable sólido. Esa es una de las razones por las cuales en los paneles de detección de incendio no es necesario utilizar un cable trenzado por la misma tecnología que se utiliza, a no ser que el fabricante como tal exija cable trenzado. Pero si ustedes van a los manuales de instalación de la mayoría de los paneles de detección de incendio direccionables, pues no están pidiendo que el cable sea trenzado, porque ahí no se están manejando frecuencias, se manejan esos unos niveles de voltaje, 3 niveles de voltaje con los cuales se hace toda la gestión de lo que está conectado en el bus. Entonces, si alguna especificación les solicita cable trenzado, pueden ser dos cosas. Uno, que quieren amarrar la licitación o que muy particularmente el panel de alarma de detección de incendio lo está pidiendo. Pero en el 90% de los casos no pasa eso. Vamos a utilizar cables sólidos sin ningún problema. ¿Ok? Vamos a revisar si hay alguna pregunta. No. Ahora, con respecto al material del cable. Volvemos a recalcar que nuestro cable es de cobre 100%, no es nada de aleación. Eso tiene que ver es por los coeficientes de resistividad que tienen los elementos. Entonces, el cobre, con relación costo-beneficio, digamos, es el metal que mejor se adapta para esta transmisión eléctrica. Por ejemplo, uno de los metales que puede darnos una menor resistividad que el cobre es el oro. Eh, Hay ciertos equipos que en sus terminaciones o en ciertos tramos de su electrónica utilizan filamentos de oro para aprovechar esa característica de resistividad, pero pues en los cableados convencionales no vamos a utilizar ese cable, va a salir una instalación muy costosa. El cobre nos da la posibilidad de tener esa relación costo-beneficio y ahí es cuando de pronto aparecen los cables que empiezan a colocarles aleaciones para bajar el costo, pero al bajar el costo, los elementos de resistividad también cambian. Entonces, cuando tenemos instalaciones ya profesionales, de pronto también con largas distancias o que los datos tengan que protegerse en la cuestión de fidelidad, ahí vamos a pensar a tener problemas. Entonces, es bien importante que cuando nosotros tengamos un cable en la mano, estemos con la tranquilidad que sea un conductor de cobre. En nuestro portafolio tenemos dos opciones, también depende de la aplicación. El cobre como tal, el cobre desnudo, o un material que viene estañado. Viene el cobre, pero todo se recubre con estaño. Hay dos, digamos, dos razones para eso. Una, para que yo pueda hacer las terminaciones más rápidas y más fácil de soldar. Y otra, para proteger a ese cobre cuando está en ambientes muy húmedos contra la corrosión. ¿Ok? Entonces ahí podemos tener ese tipo de cable. Pues, igual, dependiendo de la aplicación que nosotros vayamos a cubrir, vamos a tener en nuestro portafolio cables con la barra de cobre desnudo o cables estañados. Volvemos otra vez a la parte de detección de incendio, que es la que ustedes más manejan en el portafolio. No hay necesidad de colocar cable estañado, ¿sí? Aumentaría el costo y en teoría nuestras instalaciones nunca van a estar en ambientes de alta humedad o de agua salada, por ejemplo. Entonces, es bien importante recalcar esto, pero en el portafolio tenemos de ambos
tipos de conductor. El calibre viene también siendo bien importante para nuestras instalaciones. Solamente para recordarlo, ustedes lo manejan muy bien. Entonces aquí manejamos en una nomenclatura que es AWG. Entre más grande sea el número de calibre de AWG, menor va a ser el área transversal o es más delgado el conductor de mi cable. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entre mayor área transversal tenga yo, va a haber mucho más espacio para que los electrones se muevan con libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber menos resistencia eléctrica en ese conductor. Voy a tener menor pérdida de voltaje. Entonces, si voy a cablear a distancias muy grandes, lo recomendable es utilizar un cable más grueso. A distancias más pequeñas, eh, un cable más delgado. A mayores corrientes, un cable más grueso. A menores corrientes, un cable más delgado. Entonces, esos son los dos eh, parámetros que vamos a tener para escoger el cable. En la parte de detección de incendio, el primero puede ser, por ejemplo, un enlace de señalización donde conectamos los detectores, va a ser más que todo la distancia. Entonces, si yo tengo que cubrir mucha distancia, voy a utilizar un calibre más grueso. Yendo en la misma parte de detección de incendio, en los circuitos de notificación, donde conecto yo las sirenas y luces estroboscópicas que van a jalar corriente del panel. Entonces, entre más carga yo le coloque, o sea, entre más dispositivos de notificación coloque, voy a pedirle mayor cantidad de corriente al panel. Es decir, voy a tener que tener un calibre más grueso para poder transportar toda esa corriente sin que tenga pérdidas de voltaje. ¿Ok? En la parte de detección de incendio, nosotros arrancamos casi siempre en calibre 22, que es el calibre más delgado en la parte de detección de incendio. Y con ese calibre, lo que estamos logrando es cubrir requerimientos de paneles pequeños o paneles convencionales. ¿Sí? Cuando nos vamos a paneles direccionables, ya con lazos que van a cubrir, un solo lazo puede cubrir hasta 1 o 2 kilómetros, vamos a tener que cambiar el tipo de calibre. En general, para instalaciones pequeñas y un poco medianas, vamos a ir con calibre 18. Ya instalaciones más grandes, no sé, un tipo centro comercial o un edificio corporativo, podemos utilizar calibre 16. Y en los circuitos de notificación vamos a trabajar o en 16 o en 14, si le vamos a colocar muchos parlantes, muchos eh, estrobos a ese lazo, entonces nos iríamos con un calibre 14. Obviamente la escogencia de ese calibre va también de la mano de lo que nos diga el manual de instalación de cada fabricante. Entonces, cada fabricante nos va a decir si voy a utilizar una distancia de tanto, tiene que utilizar calibre X. Si yo voy a utilizar una carga, no sé, de 1.5 amperios a tanta distancia, entonces voy a utilizar o tienen que utilizar este calibre. Entonces, hay que también tener mucho cuidado y leer muy bien la especificación que nos da el fabricante acerca de lo que está trabajando en, en esa parte. Me hacen una pregunta aquí, espérate que no la puedo ver. Dice que si es cero halógeno. Nuestro cable, la chaqueta no es cero halógeno. O sea, no es porque no sea complicado fabricarla, es una cuestión más de volumen. Nosotros ya estamos trabajando en los volúmenes que está trabajando Perú para hacer que en la chaqueta nos coloquen el aditivo adicional para que sea cero halógeno. Pero el cable que pueden conseguir hoy no es cero halógeno. El que más se le acercaría es el cable Plenum, ¿ok? Vamos a seguir. Yo cuadro aquí que no sé por qué no se puede ver la pregunta bien. Ahora, tipos de construcción del cable. Esos son los tres tipos de construcción que podemos tener. Son muy sencillos, pero para igual hacer un recorderis. El primero que podemos tener es el tipo paralelo o el cable dúplex que mucha gente maneja. Este cable, pues básicamente es para hacer alimentaciones eléctricas o transportar alguna señal de contacto seco. ¿Ok? Lo podemos tener así como está acá, en esta configuración, un cable paralelo o un cable que viene un poquito entorchado con una chaqueta así, que también nos puede funcionar para el mismo concepto, alimentación eléctrica hasta 24 voltios y para llevar datos on-off y sale. ¿Ok? Tenemos ahora el cable tipo conductor, como el cable de detección de incendio. Entonces, por eso es que en la especificación de ustedes de los cables van a encontrar
calibre 18, 2 conductores, o calibre 22, 4 conductores, o calibre 16, 2 conductores, lo vamos a manejar en conductores. Ahí es cuando no vamos a trabajar mayor problema en protección de datos dentro del cable. O sea, no hay ni altas frecuencias, ni velocidades grandes para transmitir, entonces no es tan crítico que yo esté protegiendo a la integridad del dato adentro, ¿ok? Y el último es el par trenzado o de pares, como el cable UTP, por ejemplo. Entonces, aquí la trenza lo que me va a hacer es que en gran medida también me protege en los cruces donde se cruzan los dos conductores, hay como una cancelación de la corriente que se induce de uno al otro y así se puede proteger el cable, así mismo con esa trenza contra corrientes parásitas y protege el dato adentro. Entonces, ese cable lo vamos a encontrar en la parte de comunicaciones mayormente. Y la especificación cuando vamos a ver el catálogo va a ser, no sé, calibre 24, 4 pares, calibre 22, 6 pares, en fin, ¿ok? Son las tres presentaciones y depende para qué lo vamos a utilizar. Entonces, este puede ser alimentación eléctrica, señales on-off de control. Esta para aplicaciones que no manejen frecuencia ni altas velocidades y esta para manejar frecuencia y altas velocidades, ¿ok? Son las tres presentaciones que se tiene y dependiendo de lo que nosotros vayamos a manejar, pues tenemos el cable para cada una de ellas, ¿ok? ¿Qué vamos a ver ahora? El blindaje, pues ya lo habíamos como mencionado hace poco. Tenemos este tipo de blindaje, lo que les mencionaba al principio, en aluminio o en cobre. Entonces, cuando estamos protegiendo con radiofrecuencia, donde hay una contaminación alta radiofrecuencia, no sé, que hay muchos routers Wi-Fi o cosas de esas, y dependiendo obviamente de la aplicación, lo interesante es que le coloquemos un blindaje, utilicemos un cable con blindaje en aluminio, ¿ok? Y el drenaje es bien importante. Recordemos otra vez o refresquemos que el blindaje es importante que se le coloque o que se conecte a un solo punto. Cuando tenemos interferencia electromagnética, o sea, tenemos líneas de alta transmisión de pronto que están generando esos campos magnéticos grandes, entonces colocamos un aislamiento en cobre, ¿ok? Y si tenemos ya un ambiente muy pesado con ambos componentes de interferencia, colocamos uno mixto como el que está acá. Entonces tiene el cobre y tiene el aluminio involucrados en el blindaje, ¿ok? De este no manejamos, pero sí tenemos en nuestro portafolio blindajes en aluminio y blindajes en cobre, ¿ok? ¿Qué certificaciones manejamos nosotros? Primero, pues obviamente la UL, que es la, digamos, la que más se maneja en nuestros territorios, digamos, pegarse al estándar norteamericano. Entonces, esa certificación UL es la que mayormente manejamos en nuestros cables. Entonces, yéndonos a la parte de incendio, vamos a ver que hay unas pruebas que se tienen que seguir para que el cable tenga la certificación en la aplicación que se vaya a instalar. Y hay otra, digamos, otro laboratorio que nos da un sello de calidad que es ETL. La diferencia es que laboratorio ETL es un laboratorio independiente, tiene más oficinas, pero también testea la calidad del cable en especificación y en construcción. Entonces, esas dos certificaciones las tiene todo el cable que tenemos en el portafolio, tanto UL como ETL. Entonces, es bien importante que ustedes verifiquen en las chaquetas del cable esas certificaciones. Y más allá de verificar en la chaqueta del cable, es pedirle al fabricante que realmente le muestre cuál es la certificación que se tiene. Entonces, hemos tenido casos que en el mercado ustedes ven que hay mucho cable muy económico y en la chaqueta dice certificación ULX, Y, Z, pero cuando uno le pide esa prueba al fabricante nunca se la hace llegar. Entonces, en nuestro caso, esos documentos están disponibles si ustedes los necesitan, Digicorp se los hace llegar, pero en la chaqueta aparece el UL y el número del documento impreso. Entonces, con ese número de documento, ustedes simplemente pueden ir a la página de UL y buscarlo y ahí pueden descargarlo sin ningún problema. Pero es para que ustedes estén súper tranquilos que no es una impresión en la chaqueta porque sí, sino es porque ya está avalado el cable con estos dos laboratorios de calidad. Ahora, digamos, no diríamos que certificado de calidad, sino, digamos, estándar que se maneja en los cables es el código
Eléctrico Nacional, otra vez de Estados Unidos, que es el NEC. Él también nos dice qué tiene que tener el cable para instalarlo en qué aplicación. Entonces, ahí en pantalla vemos básicamente dos aplicaciones. No está en pantalla la primera que encontramos, que es la de propósito general, que es, digamos, donde conectamos o instalamos el cable en tramos horizontales, digamos, en un piso, toda la instalación la podemos hacer en propósito general. Pero ¿qué pasa cuando vamos a hacer una instalación para conectar varios pisos, por lo menos 3 pisos? Entonces, este tramo va a ir en un ducto vertical que se me va a comportar como una chimenea, en donde en caso de incendio, aquí va a aumentar la temperatura dramáticamente, el humo y las llamas van a subir también a alta velocidad. Entonces, esta chaqueta tiene que tener otro tipo de fabricación comparada con la de propósito general. Entonces, va a tener mayor resistencia a la llama, menor propagación de la llama y menor emisión de humo. ¿Ok? Y en la parte mecánica también la chaqueta es más resistente. No es lo mismo alar verticalmente, no sé, 10 pisos el cable que ya el cable, el aluminio, perdón, el cobre va a pesar. Entonces la chaqueta, si es un propósito general, se me va a empezar a deformar y arriba de pronto va a empezar a salir la chaqueta sin el conductor adentro. Entonces, cuando estamos haciendo ese tipo de alado vertical, la chaqueta tiene que ser mecánicamente más resistente que un propósito general. Entonces, ese es el segundo, la segunda denominación que tenemos del cable y va a ser cable para tipo riser, ¿ok? Y el tercero que se tiene es un cable que se llama plenum. Esta chaqueta también varía con respecto a las dos anteriores, básicamente porque el plenum se utiliza para hacer circulación de aire, ya sea en un techo falso o en un piso falso. Entonces, al haber recirculación de aire, pues aquí va a haber aire en movimiento. Si hay llama aquí, entonces me va a propagar la llama y me va a propagar el humo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Este cable ya tiene que tener cero propagación de llama y emisión de humo cero. Esta es una chaqueta que se utiliza básicamente para instalar en ese tipo de ambientes. ¿Ok? Son los 3 tipos de instalación que tenemos. Ahora, en la parte de detección de incendio, para que se instale Riser o se instale Plenum, pues se tienen que cumplir ciertas pruebas para que se dé, digamos, esa certificación. Aquí está la explicación muy rápida de cómo se hace la certificación de un cable Riser. Se hace la prueba con 3 pisos y se mide tanto la propagación de la llama como la emisión de humo. Entonces hay una prueba ahí en unos cajones ya predeterminados para esto. Si se pasa la prueba, pues lo que se tiene es la UL 1666. Entonces en los cables de incendio, los nuestros, ustedes tienen que verificar que esta sea la UL que se maneje para ese tipo de instalación Riser. ¿Ok? La otra que se tiene es la instalación en plenum. Entonces se tiene otro ducto, se pone la llama de ciertas características y se verifica que no haya propagación de llama y que no haga propagación de humo. Entonces, ahí ya tenemos otro tipo de certificación para que asegurarles a ustedes que el cable va a cumplir con esos requerimientos. ¿Ok? Ahora, ¿qué aplicaciones se tienen? Dependiendo de la aplicación o para dónde vamos a instalar el cable, tenemos diferentes nomenclaturas, ya sea para propósito general, para Riser o para Plenum. Vienen dadas básicamente por el código NEC. Y son, ¿qué me pasó acá? Y son estas 3. Me pasé mucho. Son estas 3 que están acá. ¿Ok? Entonces, el código NEC en la parte de incendio, por lo menos, aquí la vemos. El artículo 760 es el que me regula toda la parte del cable de detección de incendio. Entonces, cuando vamos al artículo 760 aquí, vamos a ver que el propósito general está identificado como FPL, el Riser como FPLR y el Plenum como FPLP. Eso tiene que ver básicamente con este artículo. Pero también, por ejemplo, cuando estamos manejando nuestra instalación de detección de incendio, para los circuitos de notificación, resulta que esos circuitos de notificación, si ustedes revisan los manuales de instalación de los fabricantes de los paneles de alarma, dice que esos circuitos de notificación son siempre limitados en potencia. O sea, así la carga le esté pidiendo excesiva corriente al panel,
El panel viene especificado, no sé, por ese lazo va a entregar máximo 3 amperios y él mismo limita su entrega de corriente. Entonces, eso viene dado por el artículo 725. Entonces, si ustedes ven aquí, dice que son circuitos limitados en alimentación para básicamente hacer señalización. Entonces, el cable, cuando ustedes lo tengan en la mano y en el catálogo, tienen que verificar que cumpla tanto el artículo 760 como el artículo 725. Entonces, va a ser, por ejemplo, un FPLR, va a decir FPLR y CL3 o CL2, cualquiera de las dos. Pero tiene que cumplir las dos para que ustedes puedan estar tranquilos de que puedan conectar, por un lado, en ese cable detectores de incendio y ese mismo cable utilizarlo para conectar parlantes o luces estroboscópicas. Debe tener las dos jerarquías en NEC, ¿ok? Ahora, por ejemplo, un cable como el UTP, entonces vamos a circuitos de comunicación. Entonces, eso viene regido por el artículo 800. Entonces, vamos a tener otro tipo de nomenclatura. CM para propósito general, CMR para Riser y CMP para instalaciones en plena. Entonces tenemos esos tres tipos de, digamos, de aplicación. Este artículo 820, pues básicamente está muy orientado a la parte de video. En este caso pueden ser CCTV o circuitos de cable, circuitos de CCTV por cable. Entonces va el coaxial ahí. Entonces ya vamos a encontrar que es CAT-TV, CAT-TVR o CAT-TDP. Pero digamos que esto no es mucho el core de nuestros clientes, pero en nuestro portafolio tenemos todo el cable coaxial para ese tipo de aplicaciones. ¿Ok? Entonces ahí vamos a movernos en en estos artículos. Básicamente va a ser en en el 760, 725 para la parte de incendio y en el 800 para el resto de nuestro tipo de cable. Y ahí vamos a encontrar muchas opciones. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, pues ahí está la sección de preguntas disponible para ustedes. Vamos a seguir. Las aplicaciones que nosotros servimos, ¿cuáles son? Ustedes mayormente han trabajado siempre con detección de incendio. Y vamos a ver unas opciones adicionales que tenemos en nuestro cable que les pueden ayudar bastante. Pero también tenemos cables para sistemas de seguridad. Entonces, lo que primero vamos a encontrar es la parte de intrusión. Entonces, el cable para, no sé, conectar el detector de apertura, el detector de movimiento, conectar el teclado, la sirena, bueno, en fin, todo ese cable está dentro de nuestro portafolio. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué diferencia habrá con un cable como el UTP? Digamos que el UTP tiene muchos pares y de pronto ustedes no van a utilizar tantos pares. Esa podría ser una muy buena razón por elegir o es por un cable diseñado para sistemas de intrusión. Y la otra es el calibre. El calibre que se utiliza en el UTP es un calibre 24, es un calibre muy delgado. El calibre que nosotros por lo menos recomendamos en nuestros paneles y muchos fabricantes ustedes van a ver que lo que están pidiendo es por lo menos calibre 22, ¿ok? Y de ahí para arriba pues va a ser mejor. Entonces nuestro cable de intrusión o de propósito general, también llamado, va a empezar como mínimo en calibre 22, ¿ok? Vamos a ver todas las variaciones que tenemos ahí. El cable control de acceso, por ejemplo, tenemos el cable para conectar a la lectora, conectar el lazo de comunicación 485 y en fin, tenemos en el portafolio. En audio tenemos, digamos, las dos opciones, cables para audio muy residencial y cables para audio ya en la parte comercial. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto que en los sistemas de voceo por voz, por ejemplo, un centro comercial que utilizan los sistemas de música ambiental para emitir mensajes corporativos o mensajes institucionales, esos sistemas ya se están utilizando para hacer evacuación, pero como son sistemas ya destinados a la evacuación, tienen que funcionar muy de la mano como funciona un sistema de detección de incendio. Entonces, en un sistema de detección de incendio, todos sus componentes van a ser supervisados. Quiere decir que en esos sistemas de audio también todo es supervisado. Entonces, si se me desconecta de pronto un amplificador, debe haber una alarma, las fuentes son redundantes, si yo desconecto un parlante o se me daña un transformador del parlante, enseguida el sistema se tiene que dar cuenta. Entonces, la especificación del equipo va a cambiar. Y lo mismo pasa con el cable. El cable también tiene que funcionar como funciona el cable de detección de incendio. La chaqueta es resistente a la llama, que no propaguen la llama, que no emitan tanto humo, en fin. Y lo último que tiene de especial ese cable es que adentro, en la construcción del cobre, allá adentro no hay oxígeno. ¿Por qué? El oxígeno adentro del conductor hace que la fidelidad se pierda.
Entonces pasa lo que a veces escuchamos en no sé, en un aeropuerto, que abren los parlantes y emiten mensajes. Uno escucha que está sonando algo, pero no entiende. Entonces ahí hay pérdida de fidelidad. Estos cables, al no tener oxígeno, lo que buscan es eso, que se escuche y se entienda. ¿Ok? Ese cable se llama cable Audacious y está disponible también en el portafolio. Tenemos cables de redes, básicamente es el cable UTP que ustedes siempre han manejado. Entonces aquí tenemos cable desde 5E hasta 6 Plus, pasando por 6 y 6A. ¿Ok? Lo importante cuando comparen un cable UTP, pues obviamente van a ubicar la parte de certificaciones, pero también son los anchos de banda máximos y las velocidades que maneja. Ahí es donde ustedes pueden ver la diferencia en calidad de los cables UTP. A veces dice cable UTP 5E y cable UTP 5E por otro lado, y resulta que la diferencia en precio por metro es bastante significativa. Pero van ustedes a ver la especificación, el desempeño del cable, y resulta que el que es más barato, pues es muy restringido en velocidad y en ancho de banda. ¿Ok? Es bien importante no solamente comparar por el tipo de referencia, sino la especificación técnica que tiene el cable. En video, pues obviamente en nuestros estudios del mundo digital, el cable que se está utilizando es el de redes, pero aquí pues sigue habiendo la oferta del cable coaxial. Entonces ahí tenemos todo el cable coaxial disponible para eso. Y en el HVAC, digamos, son sistemas de ventilación y de calefacción en donde también entra de pronto los sistemas de administración de edificios o los BMS, tenemos también cable para eso. Entonces, en el caso de los aires acondicionados, tenemos el cable para conectar las manejadoras de aire, los termostatos o los buses de control. Entonces, tenemos cables para manejar Longworks, para manejar BACnet y en fin. Entonces, hay una oferta bastante interesante de cable para proyectos pues ya más interesantes, ¿ok? Esos son los mercados a los cuales servimos. Obviamente en la parte de intrusión vienen cables que se llaman cables de, ¿cómo decirlo? Cables como para propósito general. ¿Ok? Entonces ahí entran cables para señalización, por ejemplo, cables para audio no tan exigente en fidelidad. Entonces aquí cable multipropósito. ¿Ok? Siempre pensando en eh, bajo voltaje. En la parte de intrusión, entonces lo que les decía, nuestro cable es muy sencillo, viene certificado CL2, CLP y CLR. Entonces son cables que vienen también pensados mucho para perdón, para circuitos también limitados en potencia. Van a servir para eso o propósito general. ¿Ok? Entonces todo el cable que vamos a encontrar tipo conductor, como lo vemos aquí, va a ser para cablear los detectores. Entonces, si vamos a cablear un contacto magnético, pueden ser dos conductores. Si voy a colocar un PIR normal con una señal de alarma, pueden ser cuatro conductores, entonces dos conductores para alimentar, dos conductores para la señal de alarma. Y si voy a utilizar el mismo cable para recoger más de un sensor, entonces tenemos de 2, 4, 6, 8 y 10 conductores, ¿ok? Calibre 22, calibre 18. Todo para esta parte. Para la parte de teclados, igual utilizamos un cable que tenga cuatro conductores y el calibre es bien importante. Siempre en los paneles de alarma, voy a hablar más de los paneles nuestros, digamos por los datos que tengo en la cabeza, pero cada vez que cojan un panel de alarma y si van a utilizar ese cable para los buses de datos, tienen que revisar la especificación del fabricante. Entonces, por ejemplo, si yo cableo este con un UTP, voy a tener lo más seguro problemas en funcionamiento de mi teclado. ¿Por qué? Esto, al ser un bus de datos, pues tiene también, digamos, especificaciones en corriente. Entonces, ¿qué tantos dispositivos le conecte aquí va a influir? Y qué tanta distancia recorra el cable también va a influir. Entonces, un dato aproximado, por ejemplo, si yo utilizo un cable 18, que es el cable que nosotros aconsejamos para esos buses, y le conecto todos los dispositivos que me van a hacer la carga máxima de este bus, la distancia máxima que voy a poder lograr son 64 metros más o menos en el bus SP de nuestros paneles, ¿ok? Pero si utilizo un cable UTP, el calibre no nos va a ayudar mucho, es un calibre 24. Y si le conecto, no sé, dos teclados, un receptor inalámbrico, un módulo de relevos, entonces ya la corriente que le estoy pidiendo del panel va a ser mucha y ese cable no nos va a ayudar para nada, ¿ok? En los paneles FBPT, los 128 y 32, que son paneles muy interesantes porque son paneles de funcionamiento mixto, paneles que vienen homologados UL en la parte comercial para intrusión
y UL en la parte comercial para detección de incendio. Esos paneles tienen el bus de direccionamiento, por llamarlo así, el lazo biplex, y ahí también aconsejamos que por lo menos se llegue a utilizar el calibre 18 para hacer esa conexión con esos dispositivos, ¿ok? Y ya los otros cables pues son ya normales. Aquí, por ejemplo, tenemos el cable de conexión LAN, si el panel lo vamos a conectar directamente a Internet o a IP, entonces pues aquí irían los cables, en este caso los que han mencionado UTP, desde 5E hasta 6 Plus. Y esos cables vamos a tenerlos en otra nomenclatura, ¿ok? Todos nuestros cables, ahora vamos a ver si tenemos una foto o en un catálogo, nuestros cables impreso en la chaqueta traen una cuestión que se llama, bueno, número de habitación o número de instalación. Es un, es una cadena de letras y números que yo con un marcador que no se pueda borrar, pues voy marcando ahí. Entonces, no sé, el código A1 va a ser el cable que va a ir al piso 1 al ala izquierda. El A12, entonces al mismo piso 1, pero al ala derecha, cosas como esa. Eso nos va a ayudar al momento de hacer las instalaciones, pero mucho más al momento de hacer el mantenimiento. Entonces, digamos, ese marcaje lo puedo hacer yo a lo largo de todo el cable cuando lo estoy instalando y ya después me va a ayudar y ahorrar muchos dolores de cabeza. Todos nuestros cables tienen eso en la chaqueta. Y otro que tiene impreso es, digamos, la cuenta regresiva en marcas en cada pie. Entonces, nuestros cables vienen en presentaciones de 300 pies, 150 pies y 75 pies. Entonces, ustedes en el cable pueden ir a revisar pie 1, pie 2, pie 3 y ya con eso pueden saber más o menos cuánto cable han utilizado. Esas dos marcas, todos los cables la tienen, ¿ok? Otro cable que les puede servir a ustedes es el cable para control de acceso. Ese cable digamos, vamos a explicar aquí esta figura, pero vamos a ir a otros dos conceptos. Cuando van ustedes a hacer un cableado de control de acceso entre la puerta y el controlador, siempre van a, por lo menos, ir estos cuatro cables. El lector de entrada, el que me va a hacer el bloqueo de la puerta, puede ser una electrocerradura, un electroimán, perdón, o una cantonera que llamamos por acá también. El dispositivo que me va a supervisar la apertura de la puerta, el dispositivo que me va a hacer el requerimiento de salida, si es el caso. Entonces puede ser un botón o en este caso hay un eh, detector de movimiento. Esto también lo tenemos en el portafolio, ese tipo de detectores de movimiento. O aquí puede haber otra lectora, pero ya nos tendría que mandar otro cable adicional. ¿Qué tiene importante este cable? Este cable viene sin estas presentaciones. Esta es la que más utilizamos por costo. Esos cuatro cables ya vienen entorchados, ya vienen de fábrica así. Entonces, producir este cable es mucho más económico que hacer los cuatro por separado. Igual para ustedes va a ser más económico comprar un cable así empaquetado que comprar los cuatro cables por separado. ¿Ok? Pero más allá de eso, cuando van a instalarlos, también les va a ahorrar mucho trabajo. Entonces, simplemente tengo que hacer una sola sondeada del cable y hago como el desangre del cable al llegar a la puerta. ¿Ok? En instalaciones grandes, en proyectos grandes, esto en mano de obra nos va a salvar mucho dinero. Entonces, no sé, una instalación que tengamos 30 lectoras, vale la pena utilizar este tipo de cable. ¿Ok? Ahora, en la parte del cable que va para la lectora, que ustedes lo ven aquí, este cable, en la mayoría de casos, los controles de acceso manejan un protocolo que se llama WIGAN. Ese protocolo WIGAN maneja por dos conductores todo el dato digital en unos y ceros. Pero esa comunicación pues tiene, digamos, sus características de diseño. Una es que por ser no balanceada, ese cable debe ser, no es que es por capricho, sino por la tecnología o la teoría de Wigan lo exige así, debe ser blindado. O sea, este cable tiene que tener su cubierta en aluminio y su drenaje, ¿ok? Porque esos datos son muy sensibles a interferencia de radiofrecuencia y es muy sensible. Entonces, si no lo colocamos así, vamos a tener problemas. Lo otro es que este cable, en la teoría, cuando uno lee la teoría de Wigan, le dice que la distancia máxima entre el controlador y la puerta es de 150 metros. Pero eso solamente se logra con un calibre 18. Entonces, si yo tengo alejado 150 metros, no sé, 100 metros mi lectora del controlador, pues debo utilizar calibre 18.
El calibre 22 alcanzamos la mitad, 75 metros, que es la mayoría de instalaciones que tenemos. Entonces, este cable debe ser calibre 22, por lo menos, y blindado. Si aquí utilizamos cable UTP, estamos cometiendo dos errores. El primero, que no está blindado, y el segundo, que el calibre no nos está ayudando. Entonces la distancia va a verse muy comprometida y la integridad del dato más aún. Entonces es el caso que ustedes pasan su tarjeta por la lectora, si es una lectora o pasan el dedo, le ponen el dedo a la huella, a la lectora biométrica. Bueno, en ese caso no sería porque la lectora está haciendo la validación. Más, vámonos por el lado de la tarjeta. Yo coloco la tarjeta aquí, la lectora reconoce la tarjeta, me da el bip, pero el dato que llegó aquí llegó corrupto, entonces no me va a abrir nunca la puerta. Entonces tengo que pasar una, dos, tres veces, listo, me abrió la puerta. Eso pasa cuando utilizamos ese tipo de cable, ¿ok? Entonces nosotros tenemos este cable y si necesitan el cable Wigan por separado, calibre 18 y calibre 22, ¿ok? Otro cable que se puede utilizar aquí en los controles de acceso y en sistemas de comunicación, por ejemplo, los 485, cuando voy a utilizar varios controladores en cascada, entonces tengo este controlador aquí, otro en el segundo piso, otro en el tercer piso, y los vamos comunicando en 485. El cable 485 también lo tenemos en el portafolio, entonces lo tenemos también en calibre 18, 22, 16, con diferente tipo de cable de referencia. Entonces hay un calibre de referencia mucho más grueso que otro. Entonces ahí sí toca revisar el fabricante qué calibre nos pide. Pues en general nos va a funcionar el calibre 22, pero si el fabricante te pide calibre 18, tenemos el cable para eso. Entonces ahí tenemos toda la solución para control de acceso. ¿Ok? Otro cable que queremos mostrarle acá es un cable que se utiliza para redes, pero es un cable que ya no lo vamos a llamar UTP porque no es blindado. O sea, perdón, ya es blindado. El UTP es un cable que no tiene blindaje. Este cable ya viene con su blindaje. Siempre va a ser en aluminio en esta cuestión porque estamos pensando en radiofrecuencia en categoría 5E y 6 Plus. Entonces, estos cables vienen pensados ¿para qué? Por ejemplo, van a tener instalaciones de red en ambientes contaminados de radiofrecuencia, pues este va a ser el cable que nos va a ayudar. O si nosotros estamos pensando en que ese cable va a servir una aplicación donde la alimentación por internet es lo que vamos a utilizar, no sé, los teléfonos que ahora se utilizan, las cámaras mismas que ahora se utilizan con alimentación PoE. Entonces, el que tengamos esta parte en aluminio va a ayudar a que el calor que se genere, con ese consumo de corriente extra de alimentación, se disipe de mejor manera. Entonces, en aplicaciones PoE eh, profesionales, lo más interesante es que podamos poder utilizar un cable como estos, disponible en 5E y 6 Plus. Lo mismo, aquí estamos viendo que cumple con NEC, el que ya vimos al principio, y tiene en la chaqueta las dos marcaciones. Todo nuestro cable tiene esas dos marcaciones, ¿ok? Pero igual, en nuestro portafolio tenemos categoría 5E, 6, 6A y 6 Plus de lo que siempre han conocido ustedes disponible. Un cable bien interesante que tenemos en la parte de networking, que se utiliza mucho en seguridad, es el cable UTP que se puede utilizar en el exterior. ¿Ok? Es este cable que vemos aquí. Ya es un cable color negro. Bueno, se me olvidó comentarles, por ejemplo, aquí en los cables UTP nosotros podemos manejar hasta 5 colores en la chaqueta, según ustedes lo requieran. Entonces, simplemente en el número de la referencia, el último número nos va a decir de qué color es esa chaqueta. Entonces, si la quieren, no sé, roja, amarilla, blanca, morada, lo podemos trabajar para que ustedes puedan también distinguir su instalación de otro tipo de servicios que se están instalando, ¿ok? En el caso de cable para exterior, la chaqueta sí va a ser siempre negra, va a ser resistente a la humedad y resistente a los rayos UV. En general, todos nuestros cables son resistentes a UV, o sea que los podemos colocar y el sol no los va a deteriorar. Entonces, la aplicación típica de este cable es para CCTV en exteriores, como se ve en la foto. Entonces, cuando ustedes van a colocar cámaras afuera, este cable les va a ayudar, no va a tener problemas con la humedad, ¿ok? Ese cable lo tenemos en 5E y en 6, dependiendo de la instalación que vayan a hacer ustedes, ¿ok? Ahora bien, de pronto en el auditorio hay más personas que trabajan con detección de incendio porque es el cable que regularmente tienen en la cabeza que hacemos nosotros en nuestra fábrica.
En ese cable de incendio tenemos algunas variaciones importantes que también les pueden ayudar a ustedes a tener instalaciones eh, un poco más amigables. Entonces, lo primero que podemos resaltar, hablando de instalaciones que hagan grandes de pronto, es el cable que se menciona cable rayado. Es el mismo cable que ustedes utilizan, sino que se le coloca una raya en toda la extensión de la chaqueta en 5 colores, los que están ahí en pantalla: azul, negro, violeta, rosado y amarillo. Esos son los 5 colores que nosotros manejamos. ¿Para qué sirve eso? Entonces, no sé, ustedes tienen un panel de detección de incendio que maneja 3 lazos de señalización, 2 lazos de notificación. ¿Ok? Por ejemplo, ese es un buen ejemplo. Entonces, pueden utilizar un lazo de notificación sin ninguna marca, los 3 lazos de señalización, cada uno con una marca especial, y los otros 2 lazos de notificación con otras 2 marcas. Entonces, al momento de instalar, es mucho más fácil hacer, digamos, la instalación, pero lo mismo que dijimos anteriormente, al momento de mantenerlo, es mucho más fácil hacer el seguimiento de un cable por el color y no estar destapando y midiendo con el ómetro, sino ya el color nos va a dar la mano. Entonces, este cable está disponible y no vale nada más. O sea, si ustedes pagan, no sé, perdón, 10 puntos por el cable sin la raya, y si quieren la raya van a pagar los mismos 10 puntos, los mismos 10 soles, ¿ok? No vale más. Simplemente es pues que ustedes lo quieran utilizar. Otro cable que tenemos interesante es el cable que se puede enterrar. Es un cable que tiene la posibilidad de soportar humedad. Yo lo puedo enterrar, yo puedo abrir una zanja en el piso, enterrar el cable y taparlo cuando va a hacer, no sé, comunicación de un edificio a otro, ¿ok? Este cable se puede enterar directamente sin ningún problema, ¿ok? Tiene las mismas marcaciones en la chaqueta. Una cosa que a veces nos preguntan, ¿ese cable se puede sumergir? O sea, el cable viene pensado para soportar humedad y en alta concentración. Pero tanto como para sumergirlo y que permanezca siempre sumergido, no viene pensado para eso. Al cabo de los años va a empezar a fallar, ¿ok? Entonces es muy importante a veces cuando hay cámaras de inspección en el piso que comunican, no sé, una calle a otra, siempre la tubería que las conecta va a tener como, no sé, como curvas descendentes, en donde si entra por algún motivo el cable allí, perdón, el agua allí, el agua va a quedar emposada. Y si queda emposada, pues nunca va a salir de allí y ahí es cuando el cable va a quedar sumergido. Entonces, cuando hay cámaras de inspección, lo que siempre se recomienda es que a ambos lados del tubo, pues se pueda con un sellado en silicona para que no entre el agua. O sea, puede estar húmedo adentro, pero no haya agua emposada. Para sacar el agua de allí va a ser muy difícil, que eso es un ambiente frío. Este cable nos sirve para ese tipo de instalaciones. Hay este cable, que es el más nuevo, es un cable bien interesante. Este cable tiene, como ustedes ven aquí, una coraza metálica. ¿Para qué me sirve eso? Entonces yo voy a hacer una instalación en techo falso o en piso falso o dentro de una pared de drywall. Entonces yo cojo este cable, lo hago bien interesante, lo pego a la pared y me ahorro tubería, me ahorro instalar la tubería y me ahorro sondear el cable. Entonces es un cable bien interesante para ese tipo de instalaciones, ¿ok? Y el último cable que tenemos, el que mencionaba, todos nuestros cables son, aquí en la aplicación normal que tenemos, son cables de conductor sólido. Este cable que les muestro aquí es un cable que ya viene multipilar. No viene en todas las presentaciones ni en todos los calibres, pero digamos en los que más se utiliza está. Si lo necesitan, tenemos también ya cable multipilar para cuando tengan ese tipo de instalaciones, ¿ok? ¿Qué diferenciadores hay en nuestros, más que todo nuestros empaques? Entonces vamos a ver primero, bueno, antes de esto, no, este. React un tipo de envoltura que es muy sencilla, pero es muy interesante al momento de trabajarla. ¿Qué es lo que permite esta envoltura? Voy a mostrarles un video aquí muy rápido, permite hacer instalaciones mucho más fáciles, puedo alar más de un cable a la vez. Y también a la vez que lo voy a reciclar, es más fácil de hacer la reciclada. Voy a poner este video, no sé si se va a escuchar. Entonces, espérate, yo hago aquí una cosa. Voy a revisar si aquí se puede.
habilitarse audio, si no se los voy explicando. Audio. No, no sé. No sé si alguien me pueda verificar que se escuche o si no se los voy explicando. Bueno, esta presentación solamente está disponible para cable de detección de incendio, ¿ok? Pero es bien interesante y no se vale como $2 más por caja, no es algo crítico. Pero les ayuda mucho al momento de instalar, les puede ahorrar mucho dinero al momento de instalar, ¿ok? Otra cosa que tenemos nosotros es parecida, es otro tipo de empaque que se llama una bolsa, como la bolsa rápida. Ustedes la ven aquí, se empaca el vacío, pero viene con el diámetro igual para ser colocada dentro no sé, de estas canecas que se utilizan para pintura. Entonces, una vez uno desocupe la caneca de pintura, pues, no sé cómo se llama en Perú, caneca es como el cilindro donde viene la pintura que compramos para fachadas. Yo puedo colocar estas bolsas dentro de esa caneca. Puedo colocar igual 1, 2, 3 y voy alando los 3 al tiempo sin ningún problema. Entonces, este también es bien interesante, este tipo de presentación. No es del otro mundo, pero lo que digo, siempre está pensado para que al momento de instalar les ahorre mucho trabajo y esfuerzo. Todos nuestros cables traen este cordoncito, tampoco es del otro mundo, pero igual siempre está pensado para ahorrar tiempo al momento de instalación, entonces les ayuda a hacer o eliminar o quitar la chaqueta. Simplemente voy alando y voy rasgando la chaqueta. Todo el cable lo tiene. Y este es el marcador que les decía. Entonces el marcador de zonas. Aquí vienen las letras y los números. Y yo con un marcador indeleble voy codificando mi cable. Entonces ya sé ese cable hacia dónde va. Entonces va a ser muy fácil identificando con ese código eh, el tipo de mantenimiento que voy a hacer. Entonces nos va a ahorrar demasiado tiempo y al final tiempo es dinero. Entonces son cosas muy sencillas, pero ahí vienen incluidas en nuestros cables. Otra cosa bien importante para que tengan en cuenta es la garantía que manejamos en el cable. Nosotros manejamos una garantía que se llama 3 a 1. O sea, eso les da a ustedes la idea de la confianza que tenemos de la calidad de nuestro cable. Y esta garantía 3 a 1, ¿qué significa? Lo único que significa es que si ustedes corroboran que alguna especificación que nosotros estemos escribiendo en la nota, en la ficha técnica del cable no es la que ustedes están recibiendo, pues le cambiamos ese cable 3 veces. Si hay 2 cajas de cable que ustedes identifican que nada que ver, les mandamos 6 cajas, ¿ok? Esa es la posibilidad que tenemos de manejar garantía, ¿ok? Ahora, ¿cómo ustedes pueden leer la referencia para identificar qué es lo que tienen en la mano? Eso es básicamente con 8 dígitos, que al principio parecen ser, digamos, muy estresantes de entender, pero es muy sencillo. Los 4 primeros dígitos hacen referencia a el tipo de cable. Este es realmente el cable que ustedes están comprando. ¿Ok? Vamos a ir a la página un momento. Si no han visitado la página nuestra, está muy interesante. Es en la parte de cable, ¿no? Genesis.residuo.com.
Entonces, aquí en productos van a ver ustedes todos los cables. Pero, por ejemplo, en el caso que tenemos aquí, en el ejemplo, tenemos un cable de incendio, siempre van a comenzar con 4, el 4306. Ustedes buscan aquí por los 4 dígitos. Nunca van a buscar aquí por los 8 dígitos porque no van a encontrar nada. Entonces, en el 4306 les va a decir que es un cable calibre 18, 2 conductores, aplicación FPLR. ¿Ok? Los 4 primeros dígitos de los 8 que están en la referencia de la caja me van a definir el tipo de cable. ¿Ok? Los siguientes 2 dígitos que voy a encontrar, en este caso 86, me van a definir el tipo de empaque y la longitud del cable que viene ahí. Entonces ahí, en este caso 86, es un cable tipo React, como el que les mostré en el video, y viene en 1000 pies, 305 metros. Entonces, ese es el cable, o esos 2 dígitos me quieren decir eso. Y los últimos 2 dígitos me dicen de qué color es la chaqueta del cable. En la parte de detección de incendio siempre va a ser 4, 04, porque es rojo. Entonces aquí hay una tablita muy fácil de tener, en donde está los tipos de empaque y los colores. Entonces aquí en el recuadro son los que mayormente manejamos. Entonces lo que mayormente manejamos con ustedes en incendio es empaque 10 y 11. El 10 va a ser 1000 pies, 305 metros en rollo y, perdón, 305 metros en caja para alar. La que vimos en el video es E86, que es React en 1000 pies. ¿Ok? Esos son los tipos de presentación que más vamos a ver, 10 y 11. ¿Ok? Hay otro como por ejemplo C21 que es un speedback, que es un rollo para alar. ¿Ok? Y los colores están aquí. Entonces el 4 siempre va a ser incendio. El 9 va a ser mucho de los cables que vamos a tener, por ejemplo, no sé, en alarma, que es el color gris. Y otro cable que se encuentra mucho es el 01, el blanco. Pero ustedes pueden ver que tenemos cable amarillo, naranja, rojo, dependiendo de la aplicación que nosotros tengamos, ahí viene. Cuando viene el cable rayado, cuando lo vayan a volver a pedir, entonces va una combinación de dígito y letra. Entonces este es un cable que viene con una raya roja en toda la extensión del cable. ¿Ok? Así es como, perdón, sí, roja. Así es como yo identifico el cable, así de fácil. Ahora, cuando yo les mencionaba la parte de UL, ustedes por ejemplo aquí van al cable. Aquí pueden encontrar todas las referencias disponibles de este cable, la descripción, y aquí van a encontrar algo interesante. Digamos que esto ya es más para el distribuidor Digicore, pero si ustedes tienen alguna urgencia pueden llegar acá y van a encontrar que mucho de nuestro cable, como el que ustedes ven aquí, que dice Build to Order, es un cable que tenemos que construir, no está generalmente en stock, entonces se tarda 15 días su fabricación. Y los cables de alta rotación, entonces ustedes ven que hay 3 referencias de alta rotación, esos cables siempre van a estar disponibles en la fábrica, ¿ok? Esta es una tablita interesante. Aquí van a encontrar el catálogo y en el catálogo vamos a ver el UL. Entonces aquí vamos a revisar el cable que está FPLR. FT4 también es otra distinción del cable para resistencia en llama. FT4 para riser, FT6 va a ser para, ¿cómo se llama este? Para el plenum. Pero aquí van a encontrar también el CL. Recuerdan que les mencioné que está destinado para aplicaciones de circuitos limitados en potencia o circuitos de señalización. Entonces, esas las tiene. Todo nuestro cable es resistente al AV, pero lo que les quería mostrar aquí es esta parte de abajo. Esto es lo que viene impreso en la chaqueta. Entonces, cuando ustedes ven aquí, bueno, el número de partes 4306, 2 conductores, calibre 18, y el UL que tenemos es el 16, perdón, el 175-105. Ese, si ustedes van y buscan en UL, van a encontrar que ese certificado que se le emitió a la compañía para este tipo de cables. Aquí se los voy a mostrar rápidamente para que este se lo podemos hacer llegar en cualquier momento. Entonces, perdón, aquí lo estoy abriendo. Y van a revisar que este es el documento UL oficial. Entonces, es el E175105. Entonces, se emitió para la compañía Genesis y para todos los cables que cumplan FPLR. ¿Ok?
Ese es el documento oficial que ustedes deberían estar verificando siempre con UL directamente, pero igual nosotros lo tenemos aquí. Eso es lo que le queremos decir sobre esa parte. El cable es amigable al medio ambiente, viene etiquetado así para el control o digamos, la identificación de cuarto. Y bueno, están las otras especificaciones muy sencillas del cable. ¿Dónde se fabrica? En Estados Unidos. Es diferente cuando ustedes le dicen que el producto es originario de o que el producto es procedente de. Cuando es originario de es porque se está fabricando en ese país. Cuando es procedente de es porque desde allí lo están despachando. ¿Ok? Pero es bien importante. Y lo último que podemos ver acá es un catálogo ya en español sobre toda la línea de fuego. Que igual, si ustedes buscan en la parte de networking, van a encontrar algo parecido. Vamos a esperar que lo cargue. Si van a buscar en la parte de audio, van a encontrar algo parecido, pero entonces el material ya lo tenemos en español aquí. ¿Ok? Igual estamos tratando de emitir documentación importante. En la parte de UTP ya tenemos ya bastante documentación en español. Entonces aquí tenemos toda la información del cable disponible para que ustedes la tengan en primera medida. Entonces aquí te dice si es sólido, si es multifilar, cuántas hebras tiene. 18 son bastante hebras, les puede dar la calidad. En la existencia en RC, perdón, en DC, capacitancia. Y este es más que todo para el distribuidor, el peso de la caja, ¿ok? Eso es lo que ustedes pueden encontrar en la página en cuanto a la información del cable. Y aquí todo el portafolio de cable disponible. Entonces en 5E, ustedes van a 5E, si van a utilizar el cable 5E, van a encontrar toda nuestra oferta. Aquí hay unos filtros interesantes para que revisen una búsqueda más rápida. Entonces, por ejemplo, 5E, lo queremos de propósito general, el más básico. Vamos a encontrar que solamente tenemos este cable, ¿ok? El 6330. ¿En qué color lo tenemos? Blanco, azul, gris, este de propósito general. Cuando ustedes abren la página, es cuando les menciona que es importante que vean algo de estos cables. Ustedes ven que esta ficha ya es diferente. Es estas mediciones de frecuencia. Entonces, esto es lo que tienen que revisar muy bien para hacer la comparación con otro tipo de cable que encuentren en el mercado. Y así pueden revisar con todas las aplicaciones que tenemos. ¿Ok? Eso es lo que queríamos mostrarles el día de hoy para que tengan información de primera mano del portafolio que tenemos del cable. Eh, Recordarles que también tenemos nuestra página de productos de intrusión y de plataforma de conectividad. En esta página, que también está en español, es residio-mediolatam.com. Aquí por lo menos les podemos mencionar que estamos haciendo unos webinars diariamente, 2 de ellos. Aquí simplemente se escriben y no hay problema. Para las personas que manejan intrusión hay algo muy interesante. Estamos haciendo unas certificaciones virtuales, ya que tenemos limitaciones en movilidad de los capacitadores. Eh, este mes tenemos 2 certificaciones como tal, se les emite un certificado. Una en Vista 48, que también ustedes lo mueven bastante, es la semana del 23, son 4 días, mediodía cada uno. Entonces se registran esos 4 módulos y se les hace un examen al final como una certificación presencial y se les emite un certificado. Y esta es una certificación que se hace en el panel 52 días, que es un panel inalámbrico autocontenido, muy bonito, muy residencial. Solamente dura 3 días, también de la semana del 16. Entonces, esas certificaciones no tienen costo, están disponibles para ustedes en cualquier momento que desean entrar a registrarse a todos los módulos, ¿ok? Eh, Eso es lo que teníamos para hoy. No sé si hay alguna pregunta. Estoy pendiente aquí del cuadro de preguntas o el chat para resolver las preguntas que puedan tener. Lo importante es que queremos recalcar que en nuestro portafolio, pues no solamente lo vean como un portafolio de detección de incendio, sino un portafolio que les puede dar la mano en gran cantidad de aplicaciones. Entonces, inclusive si ustedes ven la posibilidad de trabajar con aplicaciones, por ejemplo, de control de aire acondicionado, tenemos todo el cable para trabajar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay cable específico por marca, acá ustedes ven uno que es de la marca Train, pero en cables de automatización tenemos cable específico, por ejemplo, si ustedes han trabajado con sistemas de iluminación de Lutron, tenemos un cable específico avalado por ellos para hacer el cableado de los teclados de control a los equipos de control.
igual para diferentes fabricantes, ¿ok? Pero entonces aquí hay un portafolio bastante interesante, bastante grande en la parte de aire acondicionado que puede ser un, digamos, un rubro importante ahora que tenemos que permanecer mucho más tiempo encerrados, donde el aire acondicionado pues empieza a convertirse en algo bien importante. Esta presentación, Esta presentación se las va a hacer llegar a hacer Digicorp directamente. eh, Nosotros se la hacemos llegar a ellos y ellos la van a difundir para que la puedan tener. Igual, mis datos, vamos a ver aquí rápidamente si la puedo escribir. Aquí sí, vamos a escribirlo acá. Leonardo.gutierrez arroba residio.com es mi correo. Cualquier cosa, inquietud que tengan tanto de cable o de nuestros dispositivos de intrusión o de la plataforma de comunicaciones y gestión, estamos disponibles para ello sin ningún problema. Igual toda la información a través de Digicorp, igual la tienen. Aquí en mi correo electrónico para que lo tengan y sin ningún problema estamos disponibles siempre para ustedes. leonardo.gutierrez@residio.com. Ahí pueden contactarnos y podemos resolver cualquier duda, ayudarlos en de pronto definir qué cable pueden utilizar para una aplicación en específico o paneles de alarma o si quieren ver más adelante haremos un webinar sobre nuestra plataforma de gestión y comunicaciones con aplicación móvil para los paneles. Entonces ustedes que utilizan mucho de pronto los paneles nuestros Vista 128 FBPT, le colocamos un comunicador dual que transmita por internet y por celular al tiempo. Al otro lado llega a una plataforma de gestión, pero el cliente va a tener toda la notificación en una aplicación móvil. Entonces le podemos ofrecer al cliente que instale el sistema de detección de incendio con ese tipo de paneles, tener en su mano siempre la notificación de lo que está pasando. Entonces ahí está mi correo, en cualquier momento que necesiten, sin ningún problema. Eso es lo que teníamos para el día de hoy. Si no hay más preguntas, creo que no hay más preguntas, pues un placer y nos veremos hasta la próxima. Vamos a esperar aquí 2 minuticos a ver si hacen preguntas. Si no, muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana y por favor se cuidan mucho y a salvo en sus casas.